tardes a todos. Como decía Tati, bueno, yo soy Verónica Macei. Vengo a compartir con ustedes en este momentito de la tarde básicamente dos experiencias que vivimos trabajando desde la Fundación Cruzada Patagónica. Vengo a charlar sobre fundraising de una asociación o de una organización social que vive una emergencia. La primera experiencia que tuvimos tiene que ver con la emergencia en casa, es decir, en nuestra propia institución. Fue 5 años atrás cuando estaba un sábado en mi casa terminando de armar la valija porque me iba a trabajar al sur. Yo trabajo desde la Fundación mayormente en Buenos Aires, pero en el sur, por supuesto, está todo el trabajo educativo, desarrollo rural, así que viajo bastante seguido. Y estaba terminando de armar el bolso, prendo el celular y el primer mensaje que recibo es: Vero, venite ya para la oficina, se incendió la escuela. ¿Qué? Por supuesto salí corriendo, me fui a la oficina y cuando llego estaba todo el equipo reunido, los que al menos están en Buenos Aires, y no me habían podido encontrar porque yo recién me había mudado de casa, no tenían el teléfono, y me acerco a una computadora y estábamos recibiendo las primeras imágenes desde el sur. La escuela en Neuquén, la escuela que la Fundación había creado, que tenía 25 años, un trabajo enorme, un impacto muy fuerte para todo el área rural, una escuela no como cualquier escuelita rural, digamos, sino con un centro educativo gratuito, agrotécnico para chicos del campo, con un incendio que por un cortocircuito tomó todo el techo y en tan solo 20 minutos, porque los bomberos no llegaron a apagarlo, el trabajo de 25 años se había consumido en 20 minutos. Por suerte y gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna víctima, ningún herido. Fue un alivio. Los pocos chicos que estaban, porque todavía no había iniciado el ciclo lectivo, pudieron salir por nuestro plan de emergencia que teníamos, por las puertas antipánico. Eso no hubo problema y gracias a Dios. Pero todo lo que tenía que ver con lo que era la escuela. Esto es lo que era la escuela, ¿sí? Los chicos tenían materias productivas, materias de todo tipo. La escuela había sido premiada tanto nacional como internacionalmente en todo sentido, y tanto Neuquén como Río Negro para el ámbito rural era un centro muy, muy importante. Así que estas eran las fotos de esa mañana, porque eso había sido la noche anterior, y de cómo había quedado la escuela esa mañana, ¿sí? La poca infraestructura que veían, nos decían que la tenían que terminar de demoler porque por seguridad no podía quedar así. La pérdida, para los que les gustan los números, eran cerca de 6 millones de pesos, pero más allá de eso, lo que se había perdido era todo, ¿sí? Era aulas, casa estudiantil, comedor escolar, biblioteca, computadoras, todo. Acá este es el predio que era de la escuela, son 7 hectáreas y se pueden ver ahí, digamos, todos los galpones productivos alrededor, y lo que figura en colorado es básicamente la parte que se había incendiado, lo más fuerte en infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, ¿qué fue lo que hicimos ese fin de semana? Cuando estábamos reunidos ahí, nos pusimos a llorar. Lloramos 2 minutos. Y enseguida el presidente lo que dijo fue: bueno, la escuela esta la vamos a reconstruir. En poco tiempo van a ver que la vamos a tener reconstruida. Y la escuela que teníamos prevista construir en los próximos meses para la zona de Chubut, replicando esta experiencia, también la vamos a construir.
para mí, digamos, fue como, se le aflojó un tornillo diciendo eso, porque yo venía de buscar fondos para ampliar un aula y eso lo que costaba y en pocos meses vamos a construir de 0 2 escuelas. Era como medio difícil para poder comprender. Y cuando terminó de decir eso, se dio vuelta y me dijo, Vero, queríamos decirte que el Consejo de Administración se iba a reunir esta semana y te íbamos a informar que sos la nueva directora de Desarrollo Institucional. Así que con el comunicado que larguemos hoy, por favor, firmalo vos. Bueno, ¿se imaginan? Así fue como empecé a estar a cargo del área que hace todo lo que es recaudación de fondos y fundraising. Yendo un poco a lo que hace a la campaña, nos dividimos en dos grupos. Desde el sur, un grupo estaba trabajando sobre todo con cómo hacer para iniciar el ciclo lectivo en 10 días sin tener nada. Porque lo que nos pusimos como objetivo es, los chicos no se pueden perder un año escolar. Así que todo un comité con docentes y otras personas estuvieron dedicados fuertemente a eso. El otro comité estuvo trabajando en qué escuela queremos. No quedaba prácticamente nada. Entonces había que idear y empezar a plantear estrategias sobre eso. El resultado fue muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en los siguientes días empezaron los docentes a bajar a toda la comunidad de qué cosas podían donar en especie para poder iniciar el ciclo lectivo, y empezó la comunidad misma a readaptar espacios. De la sala de industrias se iba a readaptar para que funcionara por un año como comedor escolar, el galpón de aves se iba a hacer aula. Entonces empezamos como a readaptar espacios. Imagínense que no fue fácil porque las temperaturas en la Patagonia son bravas. Esto era en agosto y bueno, lo más importante en cuanto a apoyo comunitario también fue ver cómo lográbamos que los chicos, 150 chicos que eran los que estaban alojados, pudieran tener un alojamiento en algún lado por un año. Y se nos ocurrió contactar al Regimiento de Infantería de Montaña que está ahí cerca, y nos dijeron que sí, que les daban alojamiento. Así que eso fue súper importante. El otro comité, a los 3 días, ya había desarrollado los planos de qué escuela queríamos, cómo íbamos a poder hacer. Y bueno, ese fin de semana, digamos, de la noticia, el equipo de Buenos Aires de acá, armamos la gacetilla de prensa, los cupones de donación, nos movimos de acá para allá, salimos a nuestra base de datos con un comunicado, y la estrategia más importante, creo yo, fue agarrar el teléfono ese sábado a la noche, ese domingo a la mañana, domingo a la tarde, y decirles a los donantes, a los 50 donantes más importantes de la fundación, decirles, como uno le diría a un amigo cuando tiene un problema, tenemos un problema. Compartir esa noticia con ellos. El apoyo fue de lo más variado. Tuvimos un donante que a los 3 días, una empresa que nos dijo, nos movimos con esto, y ese fin de semana llamamos a Latinoamérica, tenemos un fondo de crisis y vamos a ayudarlos. Ni nos muestren los planos, ya sabemos cómo trabajan, tienen $1 millón de pesos. Unos días después, otro donante hizo una donación similar y nos dijo, no quiero ni figurar, no se preocupen, fue otra empresa, ¿sí? Nos dijo, no quiero, voy a ser anónimo en esto y los vamos a estar acompañando. Tuvimos otros donantes, por ejemplo una fundación donante que nos dijo, lo que les podemos dar son 15.000 pesos. O sea, para lo que ustedes tienen que reconstruir no les va a servir para nada. Ahora bien, se nos ocurre que con esa plata les puede servir a ustedes para apalancar grandes donaciones. Destínenla a pagar recurso humano para lograr este salto. Y también fue muy interesante como experiencia.
uno de los 2 edificios que teníamos que construir, o sea, el primero era de casa estudiantil, el segundo era de aulas y comedor escolar, lo aportó una empresa. Y bueno, un poco en cuanto a resultados, lo que nos sucedió con esta campaña es que el 4% contribuyó con el 90% de los fondos necesarios, ¿sí? Imagínense, yo siempre hablo de la ley del 80-20, realmente acá fue como, tuvimos muchísimos aportes, pero las grandes contribuciones fueron las que más marcaron esta reconstrucción. Y prácticamente todos los grandes y medianos donantes de la Fundación en la reconstrucción ya habían sido donantes antes. ¿Qué hicimos cuando no? O sea, con todo lo que habíamos reconstruido, la plata igual no alcanzaba para la obra que teníamos que hacer. Contactamos al Estado provincial, el Estado ya había hecho un aporte muy importante y les dijimos, no llegamos, ayúdennos, no llegamos. Bueno, nos dijeron, no les podemos dar más, pero tuvieron una buena idea que fue contactar, ellos mismos se comprometieron a contactar empresas, a ver si alguna otra empresa podría llegar a hacer una colaboración. Y sucedió, tuvimos 3 nuevas empresas y con esos aportes llegamos al 100%. Al 100%. Los medios fueron fundamentales en esto. Los medios locales que acompañaron todo desde el momento que unos días después la Fundación hizo un abrazo a la escuela y acompañaron en todo. Y los medios nacionales también fueron muy importantes. Un diario nacional muy leído nos sacó una nota editorial sobre una obra que reclama una reparación y bueno, acompañaron. Un año después teníamos 2 edificios construidos. La locura esta de pensar que no iba a ser posible, se pudo. Y bueno, la escuela había quedado hermosa realmente y los chicos no lo podían creer tampoco. Esto fue en la inauguración, hicimos un cuadrito que en el medio poníamos el logo de cada empresa o de cada colaborador y a cada uno de ellos les entregamos un cuadrito de agradecimiento y reconocimiento. Aprendimos y mucho de esta experiencia. Aprendimos a que en una emergencia los tiempos corren y si uno dice quiero hacer las cosas más planificadas, quiero hacer un recital para recaudar fondos, hagámoslo en 3 meses. No. Lo que hagamos en una emergencia aprendimos que lo tenemos que hacer en ese mismo momento. Porque la gente se sensibiliza en un momento y no es muy difícil que se pueda continuar con la causa, digamos, con este tipo de sensibilización. Aprendimos sobre que la base de datos es fundamental. Si no hubiéramos tenido los datos de estas empresas con sus celulares, con teléfonos particulares, con nuestra propia base de datos, gente que se enteró y empezó a viralizar, digamos, esta comunicación que habíamos mandado. Así que es bastante claro y obvio para todos, pero en nuestro caso fue muy importante también en una emergencia. Bueno, nos sirvió mucho tener un vocero, ¿sí? Encontrar una persona dentro de la organización que fuera la que hablara frente a los medios, la que diera respuestas, un vocero, en fin. En cuanto a las tres imágenes que están más abajo, creo que fueron los mayores aprendizajes que tuvimos. La división de tareas en un comité de corto y largo plazo también nos fue muy importante, porque cada grupo trabajó con un objetivo muy claro y eso tuvo un muy buen resultado. Las caritas estas son porque la realidad aprendimos también muchísimo de que más allá de que contemos o no con infraestructura, lo que hace una escuela es la gente. Y por un año no teníamos aulas, pero
los chicos aprendieron igual. Por supuesto, es re importante tener la infraestructura, el equipamiento adecuado, pero también aprendimos eso, que lo que hace la obra es la gente y su motivación. Y por último, aprendimos todo lo que tiene que ver con fidelizar y nos dimos cuenta de cuán importante era fidelizar donantes, ¿sí? Ya lo comenté, la mayoría de quienes acompañaron este proceso ya habían donado alguna vez a la fundación. Por último, con el tiempo fuimos desarrollando dentro de la fundación lo que le llamamos tablero de control, ¿sí? Un tablero es como poder condensar en una hojita todos los indicadores que nos resultan más importantes para ir monitoreando. Esto se lo presentamos cada 3 meses a nuestro Consejo de Administración y evalúa tanto nuestras metas de recaudación, cómo venimos cumpliendo con eso, evalúa todo lo que tiene que ver con digamos, indicadores educativos, indicadores de desarrollo rural y también indicadores de seguridad. Es decir, si se dieron las capacitaciones en primeros auxilios que estaban previstas, si están todos los seguros pagos, cuándo fue el último accidente que registramos. En fin, nos resulta muy importante tener el monitoreo de todas estas cosas a nivel organización. Bueno, hasta acá era contarles básicamente la experiencia que tuvimos a nivel de la institución y cómo vivimos una emergencia. Ahora quiero contarles brevemente la experiencia que tuvimos como emergencia, pero de la comunidad, es decir, de nuestros propios destinatarios, de cómo trabajamos 3 años después de este incendio que tuvimos. No sé si todos se van a acordar de esta imagen, ¿sí? 3 años después, yo acababa de tener un bebé, así que me incorporé a la fundación con este panorama, en donde el volcán Puyehue empezó a largar cenizas y estaba afectando muchísimas zonas, en especial las 3 provincias con que la fundación trabaja, ¿sí? Las provincias de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. Así estaban las escuelas. Esta es una foto de una escuela que acompañamos muchas escuelas primarias. Y esta es una foto de una escuela primaria en la provincia de Río Negro, ¿sí? Donde los chicos para estudiar estaban yendo con barbijo, era realmente muy, muy molesto. La ceniza en las ciudades con el tiempo se pudo juntar, fue un trabajo tremendo, pero en el campo las cenizas volaron y no hay manera de juntarlas, no hay aspiradora que resista. Entonces, la mayor preocupación, más allá de temas de salud, era sobre cómo hacer para que los pobladores rurales que vivían de tener 80, 100 ovejas, tuvieran un sustento y no se les murieran todas las ovejas, ¿sí? Y entonces definimos una estrategia en la fundación que fue bastante clara y fue, considero yo, muy importante, que fue decir, bueno, de la zona más afectada del campo es de la provincia de Río Negro, de la línea sur. Entonces, nuestra decisión fue, sabemos que el Estado va a estar, sobre todo en ciudades como Ingeniero Jacobacci, Comayo, ciudades en donde es un aporte más importante. Entonces definimos que nuestro trabajo iba a estar en todos estos parajes rurales de Cerro Alto, Corralito, Aguada Guzmán, todos estos parajes porque básicamente sabíamos que no va nunca a ninguna institución y porque el Estado difícilmente iba a llegar a esos lugares tan pequeños, ¿sí? Lugares donde un paraje rural tiene más o menos 50 familias. Entonces con esto lanzamos como una comunicación muy, muy, muy dirigida
a nuestra base de datos y a donantes, a pequeños donantes sobre todo, que eran los que veníamos trabajando en una estrategia, diciendo que nos ayudaran a acompañar a estas 180 familias, ¿sí? Fue interesante también porque estábamos haciendo una estrategia de desarrollo de pequeños donantes individuales y la empresa que nos estaba acompañando en esto había desarrollado ese concepto que es de Patagonia y nos dijeron, y en algún punto lo descartaron en su momento para el desarrollo de pequeños donantes porque era como demasiado trágico. Cuando vieron esto nos llamaron y nos dijeron, tomen, es como la oportunidad para que lo puedan usar un poco más, ¿no? Esto lo usamos mucho y creo que fue muy interesante. Fue darle a la gente opciones concretas y con montos de cómo podía solucionar, ¿sí? Con 27 pesos puede comprar un fardo que da alimento por 5 días a una oveja. Entonces, con distintos montos dábamos distintas soluciones, desde adquirir una oveja madre, llevar un fardo, adquirir un kit domiciliario sanitario o reparar un invernadero dañado por el peso de la ceniza. Y bueno, la campaña esta también la dividimos en corto y largo plazo. En corto plazo, sobre todo, alcanzamos fardos, avena. Fue muy interesante también el vínculo con los pobladores, porque al estar yendo ahí, nosotros ya conocíamos todas esas comunidades con las que estábamos trabajando ahí y ya se daban lazos de confianza muy fuertes. Entonces, también estar en esta situación de emergencia fue muy importante. Comentaba que dividimos en corto y en largo plazo. En el corto plazo empezamos a llevar fardos. En este caso las ovejas hasta tenían tanto hambre que se querían subir a la camioneta para comer. Y bueno, y en el largo plazo también fuimos trabajando estrategias diferentes, sobre todo en lo que hace a el acceso al agua, a la diversificación productiva, es decir, que las familias tengan otro tipo de apoyo. Rendimos cuentas y fuimos informando todo el tiempo a los donantes. Un 60% de los fondos que conseguimos para esta campaña, que fueron 800.000 pesos, fueron de donantes individuales y donaciones muy pequeñas. Acá se nos ocurrió, junto con el informe que mandábamos, les mandamos a imprimir una fotito de 10 por 15, la cortamos al medio y cada uno de esos era una foto como que enviamos por correo a toda la gente que nos había donado, ¿sí? Un informe concreto de cuánta plata se había recaudado, qué habíamos podido hacer, con quiénes habíamos trabajado, pero también un fuerte agradecimiento. Bueno, por último, también contar que fue muy interesante para todo este trabajo el tema de la articulación. A partir de esta emergencia de la región, se conformaron en varias zonas geográficas los llamados CLER. En nuestro caso, el CLER es el Comité Local de Emergencia Rural. En nuestro caso trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Territorial, con el municipio, el hospital, parques nacionales, CINTA, la Fundación Cruzada Patagónica también. Y toda esta mesa interinstitucional fue fundamental para ponernos de acuerdo quién trabajaba en qué zonas, cuáles eran los mayores problemas, por dónde priorizar y fue fantástico. Esta mesa, esto fue en el 2011, esta mesa sigue existiendo y la seguimos aprovechando en todos sentidos, ¿sí? Si hoy sale aprobado un proyecto de acceso al agua, lo llevamos a esta mesa y vamos dividiendo cómo trabajar. Así que esta es la breve presentación y este símbolo chino que les traje es porque me gustó lo que sintetiza. Sintetiza que esto es una palabra que algunos dicen que significa cambio, crisis y oportunidad. Los dos significados al mismo tiempo.
Después, sinceramente, leí que es mentira, que es como que la gente de marketing lo agarró para decirlo y que no es cierto. Más allá de que sea cierto o no, pues lo más probable es que no lo sea. Me gustó como concepto. Nuestra experiencia fue esa. Pasar por una crisis es tremendo, es agotador. Requiere trabajar mucho tiempo bajo mucha tensión, pero también es una oportunidad en todo sentido. Y bueno, ojalá también nos dimos cuenta de que es muy importante aprender y ser proactivo para no terminar para terminar llegando a una emergencia de la mejor manera que se pueda, ¿no? Estar como preparados en todo aquello que se pueda, porque cuando uno entra en una emergencia es muy arduo. Así que muchísimas gracias.